Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Bienvenidos amigos y amigas, como cada viernes, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Continúa el análisis del estudio realizado por el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Católica. La situación de los trabajadores en Puerto Rico durante la pandemia provocada por el COVID-19. Precariedad, soledad laboral e intención de abandonar el empleo. ¿Ha cambiado la percepción en los trabajadores puertorriqueños sobre lo adecuado o no de sus condiciones de empleo en estos tiempos? ¿Les ha llevado a considerar abandonar su trabajo? ¿Qué deberán hacer los patronos para evitar la deserción? ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones de los investigadores para una mayor satisfacción del empleado que redunde en un mejor rendimiento laboral en el país? Hoy, el doctor Hernán Vera, director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Católica, continúa analizando y dialogando sobre los iluminadores resultados de este estudio. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les saluda el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes y a los compañeros que nos acompañan hoy en el panel, está con nosotros el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge. Muy buenos días a los compañeros del panel, a nuestro distinguido invitado, el doctor Hernán Vera, y a todos los teleescuchas y radioescuchas. Un placer estar con ustedes de nuevo. Doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la universidad. Saludos, Leandro. Saludos, Josian. Saludos a los compañeros del panel, especialmente a nuestro invitado, el doctor Hernán Vera. Y un saludo muy afectuoso a nuestro querido público que disfruta con nosotros de esta programación todos los viernes en la tarde. La licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Josian, señor presidente, doctor Colón Alicea, y nuestro querido invitado, el doctor Hernán Vera, que confío que la conversación de esta tarde también será muy interesante, como continuación de la discusión de la semana pasada. Saludos a todos los que nos siguen semana tras semana. Y como han mencionado los compañeros, está con nosotros hoy nuevamente el doctor Hernán Vera, director del Observatorio de Gobernanza y Políticas Públicas de nuestra universidad. Saludos, Hernán. Saludos a todos, un placer estar de nuevo por acá. La semana pasada comenzamos a conversar y discutir el estudio sobre la realidad laboral detrás de la pandemia, realizado desde el Observatorio de Gobernanza y Políticas Públicas, un estudio al que estuvo a cargo el doctor Vera, y que nos da una panorámica de cuál ha sido la realidad del mundo del trabajo por los efectos de la pandemia, el teletrabajo, el distanciamiento, y un estudio que se vieron sus efectos hasta poco antes de que comenzara todo este problema que estamos viendo ahora también sobre la inflación y el efecto de la guerra y otros procesos en la realidad de lo que estamos viviendo. Así que ya parece que va a haber un tercer elemento que habrá que comenzar a mirar y discutir. Pero particularmente un estudio que refleja conceptos importantes como es el de la precariedad laboral, la situación de la soledad en el trabajo y la intención de abandonar el empleo. En el programa de la semana pasada estuvimos hablando sobre el concepto de precariedad y sobre el tema de la soledad laboral, y quisiéramos abordar un poco hoy con el doctor Vera en la discusión del panel el concepto y el tema de los efectos sobre la intención de abandonar el trabajo y las conclusiones generales y algunas recomendaciones que surgen del estudio. Presidente. Sí, nada, de nuevo muy buenas tardes. Yo quería proponerle al doctor Vera
que nos comentara en su estudio y más que nada al mirar las conclusiones y las recomendaciones del estudio, si él vio en el estudio que lo que resultó de la investigación fue algo puntual o era ya una tendencia que se veía venir, que se agravó con el tema de la pandemia. En otras palabras, si este tema de la precariedad laboral era algo que nosotros ya veíamos en Puerto Rico de hacía tiempo, que cuando viene el tema de María y viene el tema del terremoto y viene el tema de la pandemia se agrava, y si pudo detectar en su estudio si ha habido una reducción en esas tendencias que se estaban observando basado en los resultados. Sí, gracias, señor presidente, por la pregunta. Vamos primero a hablar del tema de la precariedad laboral. Como recordamos del programa anterior, pues nosotros realizamos un poco, mi equipo de trabajo y yo, una investigación entre el 2018 y el 2019, es decir, en tiempos previos a la pandemia, que se publicó en el 2020, ¿no? Cuando recién ya estábamos entrando en la pandemia. Y el tema de la precariedad laboral, pues se midió, vamos a decir, más o menos con las mismas preguntas de este estudio. Así que nosotros, pues, les recuerdo a la radio audiencia que nosotros en cierta medida, una de las preguntas de investigación es cuánto ha cambiado la situación de los trabajadores con respecto a antes de la pandemia y después de la pandemia. En términos de la precariedad laboral, pues sí, en el primer estudio ya habíamos encontrado unos niveles de precariedad laboral, ¿no? Habíamos encontrado que los trabajadores tenían insatisfacción con sus salarios, habíamos encontrado que sus salarios apenas les alcanzaban para cubrir sus necesidades básicas, habíamos encontrado también que entendían, ¿verdad?, o percibían que sus beneficios marginales no eran todos los generosos que debían ser. Así que en términos de precariedad laboral, lo que tenemos con la pandemia es un agravamiento, ¿verdad?, de esa precariedad laboral. Se acentúa esa precariedad laboral durante la pandemia. Y como bien trae el licenciado Fronteras, pues podemos especular que con esta crisis económica que estamos viviendo, con estos efectos de la inflación, los aumentos en el costo del petróleo y el costo de la gasolina, de los alimentos, pues esa precariedad sea aún mayor hoy día. En términos del segundo elemento, es el del bienestar de los empleados. Y nosotros pues entendemos que ahí no son totalmente comparables, ¿no? Cuando hablamos de precariedad laboral, estamos comparando China con China. Cuando hablamos de bienestar laboral, pues estamos quizás, todavía son cítricos, estamos comparando chinas con toronjas, ¿no? Porque en este estudio le añadimos más sustancia al aspecto y a las preguntas y demás sobre el bienestar del trabajador. Pero sí encontramos, ¿no?, que los trabajadores entienden que en términos, vamos a decir, de la ergonomía del trabajo, en términos de salud y seguridad del trabajo, en ambos estudios ellos entienden que eso está atendido. En este estudio durante la pandemia, por otro lado, encontramos que el aspecto psicológico del trabajo pues se agrava. En el primer estudio hablábamos de la satisfacción laboral y encontrábamos entre 2018 y 2019 cierto nivel de insatisfacción laboral. O dicho de otra forma, encontramos una satisfacción laboral moderada. Así que estaba entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Estoy un poco satisfecho o casi insatisfecho. Por ahí andaba la situación de los trabajadores previo a la pandemia. Durante la pandemia, pues, por múltiples factores, como hemos visto, la dificultad de establecer balances entre el trabajo y el hogar, ¿no? El abandono que percibían de los patronos,
el rompimiento de los equipos de trabajo por irnos al trabajo remoto, pues eso agrava la situación, ¿verdad? Vamos a decir emocional del trabajador, y este aspecto del bienestar laboral nos parece que se agrava con la pandemia. Esta discusión de las condiciones de trabajo, ¿verdad? De la justicia salarial, de las mejores condiciones en general de trabajo para los empleados, presenta una discusión que hemos escuchado con frecuencia, hasta cierto punto ética, en el sentido de si ética y de justicia. Los empleados reclaman, y yo diría que en muchos casos con mucha razón, ¿verdad?, que necesitan unas mejores condiciones. Si las empresas y las organizaciones no los pueden pagar, o si pagarlos significaría que salen de su negocio o salen de sus operaciones, y resultaría entonces que los que están ahora mismo, no con las mejores condiciones, pero tienen todavía un empleo, se quedarían sin ellos. O sea, entonces ahí hay como un análisis ético. Existe la precariedad laboral, atenderla y resolverla puede implicar que haya más personas en precariedad laboral. O en desempleo. O en desempleo, Sí, o en sí. desempleo, o en desempleo. Sí, yo entiendo perfectamente eso, ¿verdad? Es interesante que la doctrina social de la Iglesia desde finales de los 1800 viene planteando que tiene que haber un trato justo, y viene planteando, ¿verdad?, que al trabajador hay que tratarlo como si fuera miembro de nuestra familia, ¿verdad? Claro. Entonces, ahora cuando se agravan las cosas en la pandemia, pues a mí me parece que muchas compañías están buscando, oye, ¿dónde están estos elementos, verdad, que abandonamos por tanto tiempo? Así que, yendo directamente al corazón de su pregunta, ciertamente el aspecto salarial es un aspecto bien importante del trabajo, pero nosotros encontramos en el estudio que las raíces del problema son más profundas. Entendiéndose, por ejemplo, que el trabajador no se siente muy valorado en su lugar de trabajo. Que no es un elemento económico. Claro, y entonces, pues, yo le diría que ese cúmulo de cosas han causado esta gran insatisfacción en los empleados, que han llevado posiblemente a la gran renuncia, cosa de la cual podemos hablar un poquito más adelante. Pero claro, cuando se alinean todos los planetas, cuando decimos, mira, mi salario es malo, los beneficios marginales son los que la ley manda, tengo menos manos ayudándome a realizar el trabajo, estoy trabajando desde casa y se me ha mezclado el trabajo con la escuela de los niños, con todas las labores domésticas, los jefes siguen ejerciendo la presión de siempre, ¿verdad? Entonces todo eso crea la tormenta perfecta. Así que el asunto salarial es importante, pero los trabajadores nos han dejado saber que quizás estarían dispuestos a negociar si no todo fuera negativo, ¿no? Claro. Leandro. Sí, cómo no. Permítanme ubicar este trabajo del doctor Hernán Vera y su equipo. Me gusta siempre ubicar los asuntos en cierto contexto, tanto la precariedad laboral como otros hallazgos que revela el estudio, ¿verdad? En el área de la economía se habla de lo que son shocks. Shocks, que son eventos que no son frecuentes, pero que cuando ocurren tienen impactos monumentales, ¿verdad? Ejemplo, la caída de la Bolsa de Valores en el 29 dio lugar a la Gran Depresión de la década del 30. Eso fue un shock muy famoso y muy conocido por mucha gente. Las guerras, ¿verdad?, son shocks que alteran gravemente la actividad económica y otras actividades del ser humano. La crisis financiera del 2008, 2009, son ejemplos de esto. Los huracanes, un huracán es un fenómeno natural que es un shock que impacta. Estos terremotos que ocurrieron en Puerto Rico son shocks que traen alteraciones. La pandemia del COVID-19 se calculaba como un shock con grandes repercusiones
en distintas dimensiones de la vida de la gente. Es como si esta pandemia en el campo laboral haya puesto patas arriba al mundo laboral por sus impactos. Hay estudios que revelan que en el primer mes de la pandemia el 60% los trabajadores del sector informal en el mundo perdieron el 60% de sus ingresos. Entonces esta pandemia a Puerto Rico lo ataca cuando ya estamos prácticamente en el piso, o sea, quizás exagerando un poco, ¿verdad? Pero ¿qué quiero decir? Que una economía desde el 2006 que ya es una depresión, con altos niveles de desempleo, desigualdad económica, pobreza, caída poblacional impactante, emigración, salarios bajos, alto desempleo entre los jóvenes, pérdida de la inversión en infraestructura social. Nos atacó la pandemia en esas condiciones. Imagínense ustedes que a un enfermo le den una patada en el pecho, ¿verdad? Algo parecido a eso. O sea, y nos tomó en esa situación. Pienso que lo que revelan estos trabajadores, este estudio del doctor Hernán Vera y su equipo de trabajo, es en gran medida reflejo de toda esa problemática, de todo ese impacto terrible, sin dejar fuera cómo se alimentó el fuego del descontento y la angustia de los trabajadores y de sus familiares. Esos aspectos psicológicos a los que hace referencia el doctor Vera, pues me hacía pensar en esto mismo que nos acaba de decir el doctor Leandro Colón. Lo estaba pensando más bien en cuanto al contexto histórico, que lógicamente pues, tiene ese impacto económico que mencionó el doctor Colón, pero efectivamente ese primer estudio que hicieron, ¿verdad? Que hizo el doctor Vera y su equipo de trabajo, que salió publicado en el 2020, pero corresponde a una investigación realizada entre el 2018 y el 2019, va a reflejar necesariamente el sentir, la percepción de los trabajadores post huracanes María e Irma, ¿verdad? Este reciente estudio recoge no solamente los efectos de la pandemia hasta cierto punto, ¿verdad? Porque todavía estamos en medio, ¿verdad?, de la pandemia, sino que estamos hablando de, bueno, un poco los efectos post huracán María más a largo plazo, los terremotos que ocurrieron y pues, lógicamente afectaron tanto a los trabajadores, al comportamiento demográfico también del país, y pues lógicamente se va a recoger ese desánimo por parte del trabajador ante todos estos, además de shocks económicos, traumas, pudiéramos decir, en tantos sentidos. En el estudio, la mayoría de los encuestados, según, ¿verdad?, leí, eran empleados a tiempo completo, sí, ¿verdad? Sí. A la vez, o sea, quizás no tenían problema de trabajo, porque tenían trabajo, pero al disminuir la población, sí vi como que se reflejaba que estaban insatisfechos por el salario, por ejemplo, porque había más trabajo por el mismo salario, ¿verdad? Entendían que que la paga no era justa, ¿verdad?, como mencionó el presidente. Eso me imagino que también añade a ya este desánimo de los trabajadores en medio de estos desastres, ¿verdad?, que hemos tenido o estos problemas en el país, por los desastres naturales y por la pandemia. No sé qué percibieron ustedes. Eso es algo que se percibe, ¿no? El punto que traen nosotros le llamamos la carga laboral aumentada, ¿no? Entonces, les recuerdo que nosotros hicimos 4 grupos focales y
Es fuerte a veces oír las narrativas de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? De cómo tengo que trabajar con esta carga laboral que muchas veces rebasaba las 9 horas de trabajo, ¿no? Y atender entonces todos los asuntos del hogar cuando estamos en trabajo remoto. La educación de los niños, como les he dicho, o sea, se complican toda la serie de cosas. Así que ese tema de la carga laboral aumentada y por otro lado, pues esa falta de reconocimiento en muchas ocasiones de que estoy dando el máximo y de que estoy trabajando con mis situaciones, ¿no? de la pandemia. Pues eso crea esta percepción que tienen los trabajadores de esta falta de bienestar en el trabajo. Tú has mencionado, Hernán, varias veces el concepto de la gran renuncia y este elemento, ¿verdad?, de la intención de abandonar el empleo, porque en Puerto Rico no hemos visto el impacto que ha habido en Estados Unidos con el tema de la gran renuncia, ¿verdad? O sea, la cantidad de personas que dijeron, ¿sabes qué? Voy a dejar de trabajar o me voy a dedicar a algo totalmente distinto a lo que hacía hasta ahora, que ha sido bien marcado en Estados Unidos. Aquí ha sido un poco más moderado, pero es una cuestión porque allá hay otras oportunidades que no hay acá y cómo financiarlo, no hay cómo financiarlo, o es que al final el trabajador dice, bueno, pues mejor pájaro en mano que 100 volando, ¿verdad? O sea, tendrían que haber unos factores de por qué se queda en esa intención y no se ha materializado como ha pasado en Estados Unidos con el tema de la gran renuncia. Yo creo que la industria de servicios sí ha sido golpeada. La industria, por ejemplo, de los fast foods, por llamarlo, la industria de los restaurantes, pues hemos visto, ¿no?, que están short-handed, ¿no?, que están buscando ávidamente esos trabajadores. Nosotros, en términos de qué provoca, ¿verdad?, esa intención de abandonar el empleo. Interesante que nosotros medimos este concepto antes de que surgiera en la literatura el tema de la gran renuncia y antes que el departamento, el Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos dijera, nos enfrentamos a un gran problema. No, aquí hay más de 4 millones de personas que estaban trabajando en la pandemia y que no se reportaron a trabajar de vuelta. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿No? Así que en Puerto Rico no he visto estadísticas que digan cuánto ha sido, ¿verdad? Cuán profunda es ese abandono de empleo, pero lo cierto es que hemos visto ese abandono de empleo. Así que nosotros, interesantemente, pues medíamos 2 preguntas. Una de ellas, he pensado buscar un nuevo empleo. Fíjense que es la ideación nada más. Y en otra dijimos, he buscado ofertas laborales para cambiar mi trabajo actual. O sea, que eso es ya más de acción. Y ahí tenemos que el 60% o más del 60% de los trabajadores que laboraban presencialmente dijeron, sí, yo he pensado buscar trabajo o he en efecto buscado otros trabajos. Y de un 42 a un 49, ¿verdad? Son 2 preguntas, de los trabajadores que laboraban de forma remota, pues también manifestaron esta intención de abandonar el empleo. No quiere decir que la vamos a ejecutar, pero fíjate cuán azaroso es para los patronos, ¿no? El pensar esto de que yo tengo este empleado hoy y yo no sé si mañana me pone la carta de renuncia y yo tengo que seguir con las operaciones. A mí me da la impresión que en Puerto Rico no hay muchas alternativas si las personas deciden abandonar su empleo. O sea, no creo que haya en las líneas de trabajo de las personas de las cuales nos estamos refiriendo tantas oportunidades como para decir abandono el empleo, como que quizás puede ser diferente a los Estados Unidos, ¿no? Porque hay otras alternativas. Por lo tanto, esa pregunta que probablemente las personas pueden tener, voy a abandonar el empleo. Cuando empiezan a mirar las posibilidades se dan cuenta que en el caso de Puerto Rico, me da la impresión a mí, que no hay muchas posibilidades. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me sorprende positivamente
cuántos pequeños negocios, digamos, en el campo de la comida se han establecido en Puerto Rico. Uno camina por Puerto Rico y los food trucks han estado desarrollándose y estableciéndose como si fueran setas en el campo. Y entonces, y uno se da cuenta que son personas buscando otra posibilidad de empleo, de autoempleo. Sí, y tenemos que ir a la pausa, pero dejo la pregunta en el tintero sabiendo que tenemos un economista, un estadístico y un especialista en política pública, porque es interesante, sin embargo, que con todo esto de la gran renuncia y con todos esos elementos, la tasa de desempleo ha decrecido, no ha aumentado. Entonces hay un issue de relación estadística entre todos esos elementos y el concepto de desempleo versus participación laboral. O sea que yo creo que sería importante que al regresar de la pausa lo miremos. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy que estamos a 2 de septiembre del 2022. Enseguida regresamos. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy, viernes 2 de septiembre del 2022, conversando sobre el estudio del trabajo en Puerto Rico a raíz de la pandemia, con los compañeros del panel y con el doctor Hernán Vera, director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Antes de irnos a la pausa, planteaba yo un asunto que quería traer a la atención de los colegas, y es que, por un lado, como nos decía Hernán, el Labor Statistics, el Bureau of Labor Statistics nos dice que sí, que hay toda esta cantidad de personas que abandonó su empleo, pero estamos en uno de los momentos con la tasa de desempleo más baja en los Estados Unidos. Incluso hablábamos el otro día recientemente sobre el tema de la stagflation, ¿verdad? Que tenemos el empleo en sus mejores condiciones, sin embargo una inflación descontrolada. ¿Cómo uno puede hacer sentido, si esa sería la expresión, de un abandono significativo del empleo, pero por el otro lado una tasa de desempleo baja y los efectos que eso tendría en el otro concepto de la participación laboral, ¿verdad? Que es una de las cosas que siempre hemos cuestionado. Uno puede tener una tasa de desempleo bajita que lo único que refleja es que la gente no está buscando empleo, no quiere decir que estén trabajando. Donde se refleja quienes están trabajando es en la tasa de participación laboral. Así que, ¿cómo hacer sentido de todas esas distintas números y de estadísticas, ¿verdad? Yo creo que sería importante tener un poco de elementos sobre eso. Sí, perdón, Alejandro. Sí. Sí. Antes de entrar en lo que yo quería indicar en esta parte de la discusión, voy a comentar un poco sobre lo que dice Josian. Pero decía el presidente ahorita, y es algo muy interesante, que han florecido en Puerto Rico estos negocios de alimentos, food trucks, etcétera. Hernán comentaba, primero, que entendía que uno de los sectores donde más impacto había tenido esto de salirme del trabajo en el sector de servicios. No conozco nada que se haya estudiado sobre el particular, pero yo puedo dar fe de personas jóvenes que están tratando o han tratado de montar negocios en el sector de alimentos que han tenido problemas graves para conseguir trabajadores. Problemas increíbles. Algunos los entrevistan y al otro día no llegan. Sé de casos de propio y personal conocimiento. O sea, que esas dos vertientes de cómo uno ve tantos negocios de alimentos y por otro lado esa problemática, eso sería un tema interesante para analizarlo. El asunto de una de las demagogias más comunes, particularmente de los políticos, es cuando dicen que
estamos creando mucho empleo porque la tasa de desempleo está bajando. O sea, yo recuerdo que en uno de mis cursos básicos en el Colegio de Mayagüez, yo le di esa asignación a los estudiantes. Investiguen si eso es correcto. Y ahorita José comentó algo sobre el particular. El que baje la tasa de desempleo no significa que hay más empleo en el país. O sea, la tasa de desempleo puede bajar si sale gente del mercado laboral que ya deja de buscar trabajo. Porque se mide a base de quienes están buscando empleo. Y pienso yo que en el caso nuestro, una de las razones por las cuales muchas personas dejan de participar y de buscar empleo son las ayudas federales. O sea, si mi ingreso con ayudas federales es superior al que voy a generar si trabajo, pues no trabajo. Ese es un fenómeno que en Puerto Rico ha estado sucediendo y que en cierta medida puede explicar estos problemas. Ahora, otra cosa que yo quería mencionar es lo siguiente. Aproximadamente una cuarta parte de la población de Puerto Rico tiene más de 60 años. El 50% está bajo el nivel de pobreza. Más del 12% de la fuerza laboral está constituida por esas personas que tienen que regresar por situaciones económicas, situaciones particulares, regresan a buscar trabajo. Inseguridad alimenticia, de vivienda, problemas de servicios de salud, los obligan a regresar. Una ampliación de este estudio interesante del doctor Vera con su equipo de trabajo pudiera ser llevar a cabo ese estudio por grupos segregados por edades, ¿verdad? O sea, hacer el estudio que requeriría, ¿verdad?, un trabajo bastante amplio, si pudiéramos segregar ese estudio, esas entrevistas, esos testimonios de estos trabajadores por grupos de edades, ¿verdad? Se espera que para el 1950, 36% de la población de Puerto Rico tenga más de 60 años. O sea que nosotros vamos camino a un problema serio que en gran medida, a nivel de los que toman decisiones de política pública, no se ha querido reconocer y tomar medidas para ese asunto. Sí, a mí me parece que con relación a lo que el presidente decía, ¿verdad?, de que en Puerto Rico no hay esta facilidad para conseguir un empleo si busco otro. Lo cierto, y empata también con lo que trae el doctor Colón, yo le diría que la pandemia y la modernidad han traído unas variables exógenas que afectan. La primera es esto del empresarismo, ¿no? Que es importante, porque es que en Puerto Rico, acuérdense el tiempo post-Ley 7, ¿no? Donde se le decía a los puertorriqueños que teníamos que generar nuestros propios empleos, porque ya el gobierno no iba a ser un patrono. Y en aquel entonces también las empresas privadas estaban cerrando, y las que no estaban cerrando tenían unas políticas en las cuales contrataban mucho personal a tiempo parcial nada más, sin beneficios. Entonces creamos una casta, una clase de ciudadanos que no le van a trabajar a nadie, que estos ciudadanos lo que quieren es trabajar para sí mismos, porque han visto que en el mundo del trabajo no hubo esa justicia de la cual habla la doctrina social de la Iglesia y de la cual hemos hablado en estos trabajos. Entonces, estas generaciones que vieron que sus papás, luego de 20, 30 años de trabajar, un día los botaron, porque cerraron, porque disminuyeron la plantilla de empleados, que de la noche a la mañana se les congeló su plan de retiro o se les redujeron los beneficios, como de facto ocurrió en el gobierno. Pues esto crea en nuestros jóvenes una mentalidad de empresarismo, donde, ¿verdad?, la expresión que yo recogería de ellos es: yo no le voy a trabajar a nadie, yo no voy a dar mi juventud, 30, 40 años, en un trabajo, a una empresa que tan pronto le vaya algo mal, me va a echar. Yo me pregunto, esta situación que tú planteas, que yo creo que es exactamente como tú la planteas, y yo creo que José apuntaba a esto hace un rato atrás, ha llevado a la evasión fiscal, ha llevado a que los negocios sean estrictamente en efectivo, donde no se registre las transacciones, y por lo tanto el fisco, por un lado, dejó de recibir
las aportaciones de los que estaban trabajando directamente y ahora no las recibe porque hacen las transacciones en forma de efectivo. Eso es un serio problema de política pública, esas fugas. Porque vamos a tener un grupo de individuos, dos clases de individuos, unos que aportamos porque somos asalariados, aportamos a la buena vida del país a través de nuestras contribuciones. Pero tenemos por otro lado, y perdónenme la expresión, un grupo de free riders, que son personas que trabajan muy duro. Trabajan muy duro. Pero no, ¿verdad? Por estos arreglos informales no aportan a la vida en el país. Bueno, ¿cuántas personas uno hace una transacción y dice, si me pides que te cobre el IVU, esto es lo que va a costar? Si no te cobro el IVU, esto es lo que te cuesta y es menos. En cash no hay IVU. Exactamente. Pero todos gozamos de los mismos bienes públicos. Todos corremos por las mismas carreteras, todos vamos a las mismas escuelas, los hijos van a la universidad, muchas universidades de Puerto Rico, el servicio de salud, o sea, lo pagamos todos, pero ahí se crea una fuga por la cual algunos no aportan. Y hay otra fuga, y es que la pandemia le ha enseñado a mucha gente que puede trabajar desde su casa. Así que la competencia de la empresa puertorriqueña hoy día no es la otra empresa puertorriqueña. Puede ser una compañía que está en otro lado del globo. Así que yo puedo trabajar remotamente, me reporto remotamente a mi trabajo y yo no sé dónde, si el fisco tenga las herramientas para poder perseguir eso. O las mismas empresas, las herramientas para asegurar que ese empleado que está trabajando en forma remota no está trabajando en forma remota con otra organización y también recibiendo sus ingresos. Claro. Sí, el famoso double dipping, que a falta de supervisión, ¿verdad? Como hablábamos es un tema de supervisión que a veces es muy complicado realizarlo cuando el trabajo es remoto. Pero fíjate, es interesante, Hernán, que traigas desde esa perspectiva el tema de la evasión contributiva, porque vivimos en una sociedad que todo lo justifica. Bueno, pues si los políticos nos roban, pues entonces yo no les doy chavos para que no me los joven, ¿verdad? Entonces, frente a la corrupción, la evasión, entonces son los dos grandes males del país, porque al final es una ecuación cero. Ni unos se roban lo poco que hay y otros no aportan con la excusa de que esos no se lo roben, pero realmente al final es que no aportan lo que toca, ¿verdad? Jurídicamente hablando, a cada uno. Así que los dos grandes males del fiscales, ¿verdad? que vive el país son esos, y en ocasiones de más magnitud el segundo que el primero, ¿verdad? Lo que pasa es que no se mide, o sea, no ha habido formas efectivas de poder medir la evasión contributiva y sus efectos. Y obviamente pues, de la corrupción no tenemos mucho más que decir de lo que ya hemos dicho tantas veces sobre yo recuerdo el senador Zaragoza en un conversatorio que tuvo con nosotros, que nos habló sobre el tema de la evasión fiscal en Puerto Rico como un grave problema de política pública en Puerto Rico. Sí. Lisa. Lo que mencionó el doctor Vera, ¿verdad? De esta, pudiéramos decir, generación post-Ley 7, ¿verdad? Que no tienen, por quizás la frustración de ver a sus padres, ¿verdad? Desempleados por esa reducción de empleo en el gobierno. Quizás refleja también un cambio generacional, ¿verdad? Que efectivamente quizás no se limita solamente a Puerto Rico, habría que ver, ¿verdad? Pero hay como un cambio de mentalidad, no hay lealtad hacia una sola empresa, no solamente el gobierno, sino también privada, ¿verdad? Por lo mismo, pues, quizás antes sus padres, sus abuelos tenían esa lealtad para luego quizás por una disminución de venta quedarse sin el retiro, sin el trabajo, y pues haber visto también el efecto, ¿verdad? Quizás una depresión en sus padres por esa
lealtad quizás para los jóvenes ciega, ¿verdad? A ese patrono, ¿verdad? Que quizás le prometía o tenía la percepción de que le daba esa seguridad de empleo. Sin embargo, el estudio, ahorita dijimos que la mayoría de las personas que ustedes encuestaron eran personas que pertenecen a la empresa privada. Sí. No eran, porque no era objeto del estudio, personas que tenían negocio propio. Pero a la hora de preguntar si ellos habían pensado en abandonar el trabajo, hubo respuestas de que sí lo harían para montar entonces un negocio propio. ¿Cómo fue la reacción de...? Nosotros recogimos en algunos de los, hicimos 4 grupos focales, como recordarás, dijimos, y en esos grupos focales varias personas pues señalaron esa idea, ¿no? De que estaban pensando, de que estaban planificando, pues aprovechar la época de la pandemia para conceptualizar, buscar los permisos y poder montar sus propios negocios. Así que eso es algo que sale allí. Fíjate que traes un punto importante. La pregunta que uno debe hacerse en el país ahora es cómo vamos a enamorar a las nuevas generaciones para que vuelvan a trabajar. Porque rompimos el contrato, una frase que yo acuñé, el contrato social laboral. Y el contrato social laboral, cuando muchos de los que estamos aquí empezamos a trabajar, era: usted hace un buen trabajo, usted llega temprano, usted se porta bien en el trabajo, pues usted tiene empleo para toda la vida. Mientras usted ejecute adecuadamente, pues la empresa le da para atrás, ¿verdad? Le devuelve y lo compensa adecuadamente. Y lo compensa adecuadamente. Y cuando termine, entonces el capítulo final es cuando todo esto termine, 30 años después, usted se va a retirar de forma feliz y te vas a viajar en crucero por el mundo. Pero rompimos ese contrato. Entonces, al romper ese contrato, ya que las nuevas generaciones lo ven, y de nuevo, todo esto es especulativo, salen algunas cosas del estudio, pero estoy especulando a grandes palazos, ¿no? Pues se cambia la significación del trabajo. Y a eso, ¿verdad? Con toda esta idea de que puedo emprender, de que puedo generar mi propio empleo, pues en un sector de los jóvenes, en un sector de estas generaciones, pues provoca eso. Los demás hay que volverlos a enamorar para volver al mundo del trabajo, y en las recomendaciones pues nosotros tenemos algunas recetas de cómo volverlos a enamorar. Permíteme añadir algo antes de que termine el programa. A lo que Hernán indica de cómo los enamoramos a esos jóvenes a trabajar, yo añadiría a estudiar, pero ese es otro tema, ¿verdad? Claro, ese es otro tema. muy relacionado. Ese es otro tema, sí. Ayer yo estaba leyendo un artículo de una revista que se llama Harvard Magazine, que se publica cada 2 meses, este correspondía a agosto y septiembre. Y un artículo que se llama The Long COVID Conundrum. Conundrum lo que significa un problema confuso, ¿verdad? Y difícil de... Y lo que discute el artículo, ¿verdad? Es importante en el contexto del trabajo del doctor Vera y su equipo, porque como que tiende a mirar el futuro de una forma un poquito más complicada, y es la siguiente. Del COVID, de la enfermedad y de los síntomas posteriores, lo que se llama el long COVID, no se sabe mucho. Eso está en investigación, eso no se sabe mucho todavía. Se habla de problemas de long COVID que permanecen: fatiga, dolor de cabeza, desórdenes de atención, pérdida de memoria, respiración corta, problemas de digestivo, ansiedad y depresión, entre otros, ¿verdad? Entonces, concluye el artículo diciendo lo siguiente: la poca atención que se ha dado al long COVID es desafortunada porque sus costos económicos y de salud puede que sean tan sustanciales como los de la severa enfermedad en sí. Y eso, ¿verdad?, va a repercutir obviamente en el sector laboral, ¿verdad? Ese futuro incierto en cuanto a efectos de largo plazo aún desconocidos. Sí. Y los costos que va a tener relacionados también con ausencias, con utilización de planes médicos
y los Sí, costos que sí. eso va a representar para patronos y, Claro, y empleados. claro, O sea, claro, que va y obviamente a la eficiencia y la ejecución de las tareas tareas del empleo. Sí, O sea, por ahí que van todos esos costos, definitivamente. ahí- La productividad. El New York Times hoy presentaba una reseña sobre lo que plantea Alejandro en términos del el COVID a largo plazo. Long COVID, sí. Y planteaba que la situación se puede complicar más porque da la impresión que en lugares como los Estados Unidos las personas le han perdido el miedo al COVID y que por lo tanto se espera que más personas se sigan contagiando con el COVID porque ya las medidas que anteriormente tenían de separación, de distancia, de tal, pues que realmente ya no están porque dice, las personas han decidido aceptar el COVID como algo normal de su vida y entonces decía este artículo del New York Times, las posibilidades de que el impacto del COVID a largo plazo sea fuerte, grande, sea importante, lo vamos a ver. Hernán, nos quedan más o menos como unos 5 minutos, pero recomendaciones del estudio, áreas de investigación futura, unos elementos de recoger, ¿verdad?, lo que hemos ido discutiendo. Sí, mira, algunas son obvias y nosotros concluimos y recomendamos algunas de estas cosas antes de que ocurrieran ciertas cosas en la política pública del país, pero decíamos que tiene que haber una revisión de las reformas laborales implantadas en el país entre los 90 y los 2000. Un poco tratando de traer para atrás, de devolverle a los empleados, pues muchos de estos beneficios que hicieron el trabajo desagradable, ¿verdad? Y que rompían ese contrato social que decíamos. Sí que sabes que ha salido de la legislatura, que el gobernador ha firmado unos cambios a estas reformas laborales, pero sabemos una gran resistencia que tiene la Junta de Supervisión Fiscal con respecto a ellas. A nuestro parecer, la Junta está grandemente errada por todo lo que hemos hablado aquí en el día de hoy. Lo mismo con la revisión de la política salarial del país. En Puerto Rico, en los 50 desarrollamos una política de salarios bajos, una política de salarios mínimos, donde, como dice el licenciado Ruiz Delgado Sayas, a veces el salario mínimo es el máximo. Entonces, ¿cómo atraemos a los empleados si justamente la ley dice que son, qué sé yo, tanto dinero? Pues al centavo eso es lo que damos. Aunque hoy día, pues, eso ha cambiado un poco. También nosotros proponemos la adopción del concepto de organizaciones, un concepto de gestión de organizaciones vía lo que se llama, el American Psychological Association le llama las organizaciones psicológicamente saludables. Les leo algunos de los elementos. Primero, el establecimiento de planes de beneficios flexibles y de buena calidad. ¿Se acuerdan, no? Que los trabajadores decían, los beneficios marginales que tenemos son justo lo que da la ley. Para enamorar a ese empleado de nuevo, hay que traerle unos beneficios marginales apropiados. Programas para controlar y evaluar la satisfacción laboral. Con programas o sistemas de comunicación clara, efectiva, franca y bidireccional. Bidireccional. El empleado quiere tener voz. Políticas laborales que consideren las necesidades personales y de la familia. Promoción de la diversidad cultural y la equidad. Programas de capacitación y desarrollo continuo. Trato justo y honesto. Reconocimiento del desempeño, tanto individual como colectivo. Que los empleados tengan voz en la toma de decisiones. Darle prioridad a la salud y la seguridad. Que los sistemas de evaluación, que haya unos sistemas apropiados de evaluación del desempeño y de mejoramiento. Y programas de manejo del estrés, de wellness, como ya habíamos mencionado. Sí que es un poco, ¿verdad? Hay casi un siglo de lo que se llama la psicología industrial organizacional, ¿verdad? Y nosotros tenemos un fuerte programa aquí de maestría y de doctorado
en psicología industrial organizacional. Y tristemente, muchas organizaciones llaman al psicólogo industrial organizacional cuando ya se le formó un revolú en su lugar de trabajo. Para que resuelva, si es que se puede resolver. Entonces, un poco diseñar, ¿no? Dentro del diseño de la organización, insuflar estos elementos, insertar estos elementos de organizaciones psicológicamente saludables. Doctor Vera, ¿y de qué debemos esperar nosotros en actualidad pública en el futuro con su próximo estudio? ¿Hacia dónde se dirigen sus esfuerzos? Pues, ¿qué le digo? Ha salido aquí mismo hoy, ¿no? Una cosa que nos está creando mucha curiosidad. Hemos especulado aquí hoy, ¿verdad? Pero otra cosa es extraerlo de los participantes. Es la forma en que las distintas generaciones significan o se relacionan con su trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es la filosofía de cada generación con respecto al trabajo? Así que eso es uno de las áreas que estamos pensando. De acuerdo a cómo tú enfoques el área y la edad y la... No, y yo según Nan iba haciendo su presentación, yo decía, bueno, y el modelaje a los nenes pequeñitos de todo esto que están viviendo. Pues los jóvenes ya se mueven a tomar unas acciones, pero los pequeñitos que están empezando a ver toda esta situación, ¿qué impacto tendrá en sus vidas, no? Claro, ese modelaje es importante. Nosotros era fácil, pórtate bien, haz tu trabajo y las recompensas van a llegar. Era sencillo, era lineal. Sí. Y ahora no es así. Y estudia, como decía Leandro. Bueno, sí, a los amigos que nos ven y nos escuchan, que quieran poder leer el estudio, pueden conseguirlo en la página de publicaciones de la universidad, en publicaciones.pucpr.edu. Allí está la versión digital del estudio, publicaciones.pucpr.edu. Y de más está decir que hemos hablado de este tema hoy, anticipando el Día del Trabajo el próximo lunes, así que a todos los trabajadores, felicidades en su día, a todos los que cada día salen a hacer por su familia, por el país y por los suyos lo necesario, pues siempre nuestra felicitación y enhorabuena. Y a nosotros mismos que nos esforzamos y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Y a todos ustedes que los esperamos el viernes que viene en Actualidad Pública. Hasta entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.